Y nuestro tema es Jesucristo murió por nosotros. Hay un texto bíblico muy conocido que lo sabemos de memoria. Hay una gran cantidad de versículos bíblicos que podíamos citar para este tema. La Biblia, desde Génesis capítulo 3, vemos que se señala la muerte de Jesucristo para salvación de todo aquel que en él cree. Pero vamos a citar primero un versículo hermoso en Romanos 5:8. El apóstol Pablo dice allí en ese versículo que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravilloso! Esa es la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y quiero leerles hoy una profecía que está en Isaías 53, capítulo hermoso que profetiza acerca de la muerte expiatoria del Mesías, el Hijo del Dios viviente, que se haría hombre y como hombre moriría en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta hermosísima profecía. Dice así la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, escuche estas hermosas palabras. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Profecía maravillosa que describe con lujo de detalles cómo iba a morir el Mesías, el Señor Jesucristo, por los pecadores. Esta profecía, que fue dicha 7 siglos antes de Jesucristo, cómo describe la muerte del Señor en lugar de todos nosotros. Como dije, ese gran profeta de Dios profetizó con claridad la muerte de nuestro Señor Jesús para salvación de todos los que en él creen.
Bendito sea el Señor que no se olvidó de la humanidad. Bendito sea el Señor que siempre ha tenido compasión de todos los hombres en todas las épocas hasta el día de hoy. Esa palabra de Dios, hermanos míos, es la palabra viva, la palabra que habló con claridad y sigue hablando hoy en día. Esta porción está llena de enseñanzas acerca de Jesucristo, nuestro gran Salvador. Para todos aquellos que creen en Jesús, tienen la vida eterna creyendo en Él. Mire lo que dice el profeta. El herido fue por nuestras rebeliones. Escuche esto. Todos los seres humanos nos hemos rebelado con Dios, contra Dios. Nos rebelamos en contra de sus leyes espirituales y en contra de sus leyes morales. Desde el momento que el hombre que pensó en que iba a vivir a su manera, es decir, nuestros primeros padres, Adán y Eva, quebrantaron la ley, renunciaron a las leyes del Señor y desde ahí comenzó la rebelión. Los seres humanos escogimos nuestros propios caminos y abandonamos el camino que Dios nos había señalado. Somos hombres o criaturas rebeldes. Nos hemos rebelado contra Él. Sin embargo, Él murió en la cruz por nuestras rebeliones. El herido fue por nuestras rebeliones, por tus rebeliones, por mis rebeliones y por todas las rebeliones de todos los seres humanos. Molido, dice el profeta de Dios, por nuestros pecados. Esta palabra, molido. Molido. Nuestro Señor Jesús fue molido prácticamente en la cruz. Y fue maltratado allí. Fue molido, maltratado, azotado, escupido, coronado con una corona de espinas, clavado con toscos clavos y traspasado su corazón. Por eso dice el profeta, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él allí fue quebrantado, molido por nuestros pecados. Su sangre preciosa fue derramada para librarnos de nuestras rebeliones, para ponernos a nosotros acorde con el camino del Señor. Molido, molido fue por nuestros pecados. Fue quebrantado en la cruz, pagando nuestra enorme deuda. Por eso dice el profeta, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53:10. Así, mis amigos, fue pagada nuestra deuda por nuestro Redentor en la cruz del Calvario. Él no merecía ese trato, no merecía morir así. Por eso dice la Escritura que era maldito el que era colgado en un madero. Él murió siendo justo, sin pecar, no hubo engaño en su boca, no hizo mal a nadie. Él anduvo de acuerdo a la santa ley de Dios, pues es el Hijo de Dios. Pero murió en la cruz como un condenado, como un criminal, porque murió por los criminales, por los descarriados, por los rebeldes, por los que nos rebelamos contra Él. Por eso murió el Señor en la cruz del Calvario. El profeta dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El ser humano no tiene paz. Desde el momento que se descarrió, perdió la paz. Perdió la paz en su corazón, en su alma, y vino también la ruptura de la relación con Dios, y ya no había paz. Por eso dice la Escritura, no hay paz para el impío. Así dice el Señor.
El alma del ser humano está llena de culpa y por eso no tiene paz. Busca la paz en las riquezas, el poder, el placer, pero la paz huye de él. Mientras el alma del hombre esté ausente de Dios, será solitaria y le seguirá el dolor del desarraigo. Un día fue desarraigado de la fuente de vida, de la luz, de la esperanza, del gozo, la gloriosa salvación. Al pecar contra Dios, fue desarraigado de la comunión con el Padre y por eso el alma humana está huérfana hasta que vuelve a su Creador. Hasta que el alma humana vuelve a Dios por la fe en Jesucristo, es que encuentra la paz. Sí, mis amigos, el ser humano que decidió vivir sin Dios se convirtió enemigo de Dios, en un enemigo de Dios. Y así es, la sociedad humana le ha declarado la guerra al mismo Creador. No quiere nada de sus leyes morales ni espirituales. La gente odia la palabra de Dios porque está en guerra en contra del Dios viviente, quien le da la vida. Qué triste, qué necedad la de nosotros. Estamos contra Dios, en contra de sus leyes, en contra de quien nos da la vida, quien nos da fuerza, quien nos llena y nos colma de bendiciones. Estamos en rebelión contra Él. Dice la palabra, no tendrá paz el alma del ser humano hasta que reconozca su pecado y recibe el perdón que Dios le ofrece en su Santo Hijo Jesucristo. Cristo, mis amigos, sufrió en la cruz el castigo para que nosotros tengamos paz en nuestra alma y obtengamos gratuitamente la paz con Dios. Pablo dice que los que creemos en nuestro Señor Jesucristo somos hechos justos o declarados justos por el juez supremo, el Dios viviente, porque el que cree en Jesucristo es perdonado y es declarado justo. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en Romanos 5:1. Dice también el profeta, por sus heridas nosotros fuimos curados. Escuche, por sus heridas, sus flagelos, por sus heridas causadas en su cuerpo, nosotros somos curados. ¿Curados de qué? Del pecado, de la maldición, de la muerte. Las heridas de Jesucristo que sufrió en aquella cruenta cruz nos cura nuestra enfermedad incurable del pecado. Toda la humanidad está enferma. No hay nada que pueda curar la enfermedad del pecado, solo la sangre de Jesucristo. La palabra de Dios dice, hablando a través del profeta de Dios, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor Jehová. Jeremías 2:22. Fíjese bien, el pecado del hombre es una enfermedad que lo está matando, lo ha matado, le ha quitado la vida, la esperanza y la salvación. Es una enfermedad que nadie puede curarla, solo la sangre de Jesucristo. El pecado es progresivamente destructivo, todos lo sabemos, el mal que ha causado el pecado a la humanidad. Pero la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. El pecado nos ha causado la muerte, pero el que venció la muerte, que es Jesucristo, nos da vida eterna. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:12. El ser humano puede estar lleno de sus bolsillos de plata y llena las cuentas bancarias de dinero y tener lujos y todo lo que quiera en la vida, pero siempre está vacío de lo mejor. Si no tiene a Jesús en su corazón, es un miserable, un cuitado, un muerto, un destituido de la gloria de Dios. Solamente el que cree en Jesús tiene vida eterna. Las heridas de Jesús nos traen salud, libertad y vida eterna.
Nuestro Señor nos dice así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Conclusión. El ser humano está en una condición lamentable y triste. Está muerto en delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios. No puede salvarse por sí mismo. Necesita un Salvador que quiera salvarlo y sea capaz de hacerlo. Solo Jesucristo te puede salvar, mi amigo. Él pagó tu deuda en la cruz, dice la palabra de Dios. Es históricamente cierto que Jesucristo murió en la cruz, y murió para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el perfecto sacrificio que ha sido aceptado por Dios para expiación de toda la raza humana si se arrepiente y cree en él. Jesús ha demostrado que ama al ser humano muriendo en la cruz en su lugar. Si tú lo aceptas como tu Salvador, mi amigo, y Señor de tu vida, ¿sabe qué pasará contigo o con tu vida, con tu alma? Él te va a perdonar todos tus pecados y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Jesús es el camino, amigo, es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque no nos abandonó. Gracias porque envió a su Santo Hijo a morir en la cruz para salvarnos eternamente y para siempre. Gracias, Señor. Gracias de verdad. Gracias por enviar a su Santo Hijo. Oh Señor, gracias, muchas gracias. Espero y le ruego que ayude a las personas que no han creído, Señor. Ayúdeles, tóqueles el corazón, ilumine sus almas para que entiendan que son pecadores y que necesitan la salvación y que solo Jesucristo puede darles esa salvación. En el nombre de Jesucristo, bendice a todos los que escucharon o escuchen este mensaje. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Compártalo si usted cree que puede ser de bendición.